Bueno, jóvenes, pero antes de yo meterme en esa radio, como les dije, de cordón caliente, para mí fue toda una novedad porque el año 1962, don Demetrio Leal, mi padre, compró un radioreceptor Philips. A ver, ¿dónde está mejor la luz? Un radioreceptor Philips para escuchar el Mundial de Fútbol del año 62. No había televisión. Entonces, ¿qué pasó? Me acuerdo nítidamente que era una radio de gabinete barnizado, hermosísima. El modelo era B3SA57U. Me acuerdo nítidamente. B3SA57U. Y ese radio sí me acuerdo que también un día, pa' callado, la destapé a ver qué tenía por dentro. Y sí, esa radio usaba transformador de alambre. Un transformador donde llegaba a los 220 volts, tenía un selector de voltaje también. Entraba a los 220 volts y tenía varias derivaciones. Yo en ese tiempo no sabía qué cosa era eso, pero sí me llamó la atención. Ahí comencé a aprender de que en Estados Unidos algunas cosas, por razones de costo seguramente, a ese tipo de radioreceptores para mandarlos a Chile o a todos los países de 220, entonces le ponían ese cable con resistencias que se calentaba. Y a ver, supongo que en Argentina también habrán mandado ese tipo de... En todos los países de 220, entonces la RCA hizo eso. Y después cuando llegaron a Chile, los televisores Boloco, ya blanco-negro. A ver, el primero que se usó acá, el televisor fue el Antú. El Antú que también usaba eso, que tomaba... claro, el Antú también tiene un reductor de voltaje, como le dicen algunos, para funcionar con 220. Era un televisor híbrido. Y después llegó el televisor Boloco, Westinghouse estadounidense total. Pero ahí Westinghouse sabe que hicieron algo que después tuvo muy, muy malos resultados. En lugar de colocarle un cable porque para el consumo del televisor iba a ser mucho, hubiese tenido que ser un cable muy, muy grueso para bajar el voltaje, le pusieron un módulo lleno de resistencias de alambre con núcleos de ladrillo nomás. Tendría que haber sido núcleos de losa, pero para hacerlo más barato le hicieron un núcleo de ladrillo. Y entonces ahí, en ese montón de resistencia, ahí se hacía esa reducción de voltaje de 220 a 110 al televisor Boloco Westinghouse. Fue un quebradero de cabeza ese tipo de televisores, salieron la verdad muy malos. Y después de a poco entonces, cuando llegaron ya el televisor ya transistorizado, como nuestro querido IRT Alba, el primero, ese ya era transistorizado entero, bueno, era de 12 volts, con un enorme y muy buen transformador, era era japonés, pues de la empresa NEC. Entonces ese ya venía con un transformador de alambre donde tenía, a ver si no me falla mucho la memoria, tenía solamente una derivación. O a veces venía con punto medio igual. Para rectificar los 220, reducirlos a 16 o a 18. Entonces ya eran 16 o 18 volts alternos que después se elevaban a 20, pero ahí bajaban después en un gran transistor que tenía, un transistor TO3, y ese televisor no me acuerdo bien si era un 2SC940, bueno, en una de esas me acuerdo. Pero la cosa fue que eso del cordón caliente y lo de las resistencias calientes de los televisores Westinghouse fue algo que duró muy poco. Ahora me acordé. Y todo esto viene a cuento porque, como digo ahora, todo funciona con 110 y, y si ustedes le ponen los 220 directo al televisor de estos que fabrican ahora, le van a quemar el MOSFET. Ahora me acordé, así que mis amigos ingenieros, tranquilos, si yo conozco bien el tema de los 220 y los 110, lo conozco hace como 50 años ya, pues. A ver, año menos 100, sí, como 50 años, un poquito más. Así que tranquilo nomás, si no tienen para qué reírse tanto de mí. Háganlo, pues, pónganle un transformador de alambre aparte al aparatito y les aseguro que no se les va a quemar nunca el televisor, nunca se les va a quemar.
porque el MOSFET no va a recibir una brutal sobrecarga de 300 y tantos volts, más de 200 volts de sobrecarga. Puta, es abuso, pues. Es un abuso demasiado grande para el pobre MOSFET. Así que háganme caso, no sean cabeza dura. Ah, y la otra cosa, eh, sáquenle, como ya les dije, el plato transparente al microondas, sáquenle todo ese mecanismo y póngale platos de losa blanca, ahí abajito donde está el mecanismo y por el lado donde golpea la microondas. Tampoco se les va a quemar el microondas. Yo ya lo hice, lo estoy haciendo. Sigo usando mi viejo microondas hace muchísimos años. Puta que soy corazón de abuelita, yo tratando de ayudarle a los jóvenes ingenieros y puta, lo único que hacen es reírse de mí, ja, 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 abuelo.